Gracia y paz a todos los hermanos que nos puedan estar viendo. Somos los hermanos de Jesús Fuente de Agua Viva, los hermanos en Cosquín, Córdoba, Argentina, y yo de República Dominicana. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la ingratitud. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto de la ingratitud? Y lo estará dirigiendo nuestra hermana Carolina. Voy a estar apagando la cámara para que no se consuma tanto el internet. Así que adelante, Carolina. Amén, gracias y paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, realmente muy importante para el cristiano, ¿cierto? Porque Dios quiere que seamos agradecidos. Hay muchos salmos que dicen, ¿no? Que demos gracias, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Muchísimo. Entonces realmente es algo muy feo ser desagradecido. Y vamos a estar viendo tres aspectos. La ingratitud, primeramente hacia Dios, después hacia los hombres, o sea, hacia las personas que nos han ayudado o han hecho algo por nosotros, y después el pagar, ¿no? Mal por bien, cuando te pagan mal por bien, que es algo que es parte de la ingratitud, o sea, si a vos te hacen un bien, y vos pagás por mal, estás siendo desagradecido, ¿cierto? Y lo vamos a desarrollar entre los tres. Omar va a hacer la parte hacia Dios, para empezar. Amén. Así que bueno, ahí te dejo. Amén, hermano. Estamos aquí, domingo, un hermoso día. Y nosotros hoy nos toca estar de Rosario. Bueno, entonces para ir empezando, vamos a ir buscando Deuteronomio 32:6. 32:6, y yo voy a leer 7 también porque me gustó también. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, dice, ignorante. ¿No es Él tu Padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Y el 7 dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Entonces acá vemos cómo esto lo dice Moisés en un cántico del capítulo 32, en forma de pregunta. ¿Así pagáis al Señor? Pueblo insensato e ignorante, dice mi versión. O sea que acá vemos cómo el pueblo es ingrato, pagando mal a Dios, siendo que Él lo rescató de todo el Salmo, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? Cómo Él los rescató de Egipto, cómo los transportó por el desierto, no le faltó nada. Querían sus apeticiones, sus apetitos carnales, como quien dice, pero Dios les suplió el maná, el agua, no se le gastó el calzado, el vestido, todo los cuidó, todo. Lo tenía en un desierto, tenía sombra de día, luz de noche, todo tenía. Y por eso le dice, acuérdate de los días de antaño. Acuérdate, pregunta a los padres, a los ancianos. Acuérdate, o sea, ellos se olvidaron de todo lo que Dios hizo. Y bueno, y también parece que no le transmitieron los padres a los hijos. Y bueno, pero igualmente pregunten todo lo que Dios hizo con ustedes. Y así van a pagar a Jehová, así van a pagar al Señor. La ingratitud. Vamos a buscar también Nehemías 9:26, como que nos dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley, o sea, o los mandamientos, echaron tu ley, tu mandamiento tras sus espaldas. O sea, no las llevaron en sus corazones, las llevaban en la espalda, no las ponían en práctica. Y encima dice, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones.
Bueno, acá también Nehemías recuerda, ese fue un profeta post-exílico cuando vinieron del exilio, también por una disciplina del Señor, les recuerda cómo Dios se encendió en ira porque ellos se apartaron de Dios. Otra forma de ingratitud, ¿no? Otra forma de ingratitud. Pero encima se pusieron violentos porque mataron a los mismos profetas que le hablaban que debían que cambiar, que debían volverse a Dios. Se volvieron asesinos y después abominaciones, cosas que sabían que a Dios le repugnaban, para que usemos otro término. Le repugnaban a Dios que hagan esas cosas y ellos igualmente continuaron siendo desagradecidos. Porque vamos a leer ahora Ezequiel también, que está relacionado a esto. Ezequiel 16, perdón, 17, 18. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosas semejantes. Nunca había sucedido ni sucederá más, dice Dios. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Acá se habla también otro profeta, también después del exilio, más adelante también, de cómo ellos también empezaron a hacer de las abominaciones que decíamos anteriormente. El capítulo ese habla de todo, cómo Dios, cómo Jerusalén, cómo Israel, todo fue bendecida por Dios. Y cómo ellos, acá usa esa ilustración, tomaste vestidos, te hiciste, o sea, como una prostituta lo toma Dios, ¿no? Como era siendo una mujer, vamos hablando así en simbólico, ¿no? Una mujer que iba a ser del Señor, casada, como quien dice, ella misma se prostituyó con otros ídolos. En vez de tener a Jehová, su Señor, que tenía otros ídolos y adoraron, y bueno, y por eso dice que tomaste joyas, dice, es todo un simbolismo de cómo ellos se prostituyeron tras otros dioses. Entonces también otra forma de ingratitud. Y ahora vamos a buscar, vamos a ir al Nuevo Testamento, Lucas 17, es cuando Jesús estaba por esta tierra enseñando, predicando, sanando. Entonces dice que vieron unos leprosos y y estaba de lejos, porque acuérdense que no se podían acercar los leprosos a las personas porque las contagiaban, estaban aislados, separados de la sociedad, así nomás, para no contagiar a la gente. Entonces había 10 leprosos. Entonces de lejos le dicen, ten misericordia de nosotros, desde lejos. Entonces él le dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes, porque cuando uno tenía lepra tenía que ir de vez en cuando para ver que los sacerdotes lo examinen y a ver si se había curado o no. Entonces el Señor dice, vayan los sacerdotes. Y dice que mientras iban, quedaron limpios. O sea, se sanaron. Se sanaron. Entonces, dice el relato que uno de los 10, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias, y este era samaritano. Y Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios, o sea, sanos? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces acá vemos, ¿no?, la ingratitud otra vez hacia Jesús, hacia el Señor, que lo sanó. La lepra era algo tremendo, muy feo. No, pensemos que no había la medicina que había ahora. Y acá resalta que era un extranjero, porque los samaritanos eran considerados extranjeros, a pesar de que vivían ahí en la zona de Israel, no eran judíos.
eran mezclas. Entonces, no dice los otros 9 que eran, pero un extranjero vino a dar gloria a Dios. Los pasajes que veíamos anteriormente eran del pueblo de Israel, cómo se rebeló contra el mismo Señor que hizo todo, lo rescató y lo tomó como suyo, ¿no? Ahora este extranjero da gracias a Dios por haber sido sanado por Jesús, un extranjero. Y acá vamos también a otro pasaje que está en Romanos 1:21, también, que también habla, como estamos diciendo, de todas las personas. No solo al principio hablábamos de los judíos que habían creído en Jesús, que nosotros también lo podríamos interpolar o pensar en nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesús, que también a veces somos desagradecidos. Somos desagradecidos. Y acá todas las personas dice que también, dice, habiendo conocido a Dios, se refiere a los seres humanos comunes y corrientes, de todos los mortales, aunque conocían a Dios, no le honraron, acá dice, o le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Acá habla de la humanidad en general. Para ampliar el pasaje, dice, porque lo que es el 19, dice, por lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces acá habla en énfasis Pablo que Dios le dio a conocer a la humanidad, a todas las personas que pasamos por esta tierra, que Dios existe por lo creado. Todo lo creado nos muestra que hay un Dios verdadero, un Dios que existe. Pero dice, como conocían a Dios, o sea, es evidente que la gente dice, acá hay un Dios, mira al cielo, hay un Dios, ve los animales, ve el cuerpo humano, hay un Dios. Pero dice, conocían a Dios intelectualmente, no le honraron, ¿no? Ni le dieron gracias, y sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, etcétera, etcétera. Otra forma de ingratitud de los hombres, ¿no es cierto? De los hombres hacia Dios, de los hombres en general, hombres, mujeres, que Dios muestra esa naturaleza y no le honra. Y algunos dicen, a pesar de todo lo que ven, digamos, creado, Dios no existe. Dios no existe. Ya son directamente, no figura Dios en su calendario, no figura Dios en nada para ellos, ¿no? Pero más necios son, ¿no? Porque ya como dijimos, Dios se revela por todos los siglos, se ha revelado por lo que creó. Y sigue creando Dios, guarda. Dios sigue creando cosas. Entonces, no, yo veo que los astrónomos ve cada descubrimiento se hace y hay algunos que creen, ¿no? Por lo que ven, impresionante. Pero algunos siguen sin creer, ¿no? Entonces vemos cómo podemos ser ingratos siendo cristianos, como fueron los judíos que fueron ingratos por todo lo que Dios hizo, y nosotros como también cristianos por lo que Dios hizo, lo que Dios hace, porque nos sacó de la esclavitud del pecado, algunos han estado en vicios, en drogas, en muchas cosas malas, y Dios los rescató y tenemos que ser agradecidos a Dios por la salvación, porque nadie nos podía salvar. Por eso si nos está escuchando, hay una salvación en Cristo Jesús que es gratuita. Por eso te animo a que la recibas y que podamos ser agradecidos por cada momento de nuestra vida, por lo que Él hizo y por lo que Él nos va a dar también, porque nos da, si hemos creído en Cristo, una eternidad con Él. No se termina acá, continúa en la presencia del Señor cuando Él nos llama. Así que bueno, seamos agradecidos a Dios. Amén. Amén.
así. Me recordaba ese pasaje, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Los cielos cuentan la gloria, Entonces, sí. uno puede ver a Dios en su creación, en todo. Nada más que el ser humano no quiere creer, no quiere ver, pero es manifiesto, ¿no? La presencia de Dios, que hay un Dios que creó todo esto, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, y vamos a ver ahora la ingratitud hacia los hombres, porque también tenemos que ser agradecidos con Dios y también con las personas, ¿cierto? Con los hermanos, con las personas que en algún momento nos ayudan o nos ayudaron, y no olvidarnos de eso, porque eso también es malo delante de Dios, ser desagradecido con las personas que nos han ayudado. Y vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de José, que se acuerdan que él fue preso porque no quiso estar con la mujer de Potifar, entonces fue mandado preso, y ahí estaba el copero y el panadero, que tuvieron 2 sueños, él le interpretó el sueño, el copero fue vuelto a su actividad y el otro murió, que era lo que José le había, ¿no?, interpretado en los sueños, no vamos a contar todo, ¿cierto? Entonces, llegó un momento que, bueno, se cumplió todo y volvió el copero a estar sirviendo al rey, y dice en Génesis 40:23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó, le olvidó. O sea, porque José le dijo, cuando te cumpla, acordate de mí, que estoy acá, preso, ¿no? Injustamente, porque él estaba preso. Claro. Injustamente. Exacto. Entonces, él se olvidó. Entonces ahí vemos una actitud mala de parte de este copero que, a pesar de que José le interpretó el sueño y se cumplió y él salió y todo, se olvidó, ¿cierto?, de lo que José había hecho por él. Después, Jueces 8:35, que ahí está hablando de Gedeón, que fue un juez que Dios levantó para salvar a Israel de los madianitas, ¿cierto? Sí. Él hizo mucho por ese pueblo, a pesar de sus dudas, sus cosas, ¿cierto? Que sabemos que tuvo Gedeón, pero él cumplió, ¿cierto?, con lo que Dios le mandó. Y los israelitas, una vez que ellos murieron, mejor dicho, cuando murió Gedeón, perdón, se olvidaron de todo lo que había hecho. Dice, ni se mostraron agradecidos, dice, con la casa de Jeroboal, que era Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Si no me equivoco, ¿podés buscar un poquito, jueces? Creo que tuvieron una muy mala actitud después de eso con los hijos. ¿Ves? ¿Qué dice? ¿Jueces cuánto? Jueces 8:35. Con los hijos de Gedeón. Claro. Sí, dice acá, tampoco mostraron bondad a la casa de Jeroboal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Claro, pero después más adelante vemos que mataron a los hijos, ¿ves? Después en el capítulo 9, sí, los mataron. Y uno solo escapó, que era Jotam. Así que fíjense lo que hicieron con los hijos de Gedeón. A pesar de todo, ¿cierto?, lo que él había hecho. Entonces ahí, bueno, ahí vemos realmente, ¿no? Si bien sabemos que él fue un siervo, ¿no?, que Dios lo usó, ¿no? Que el que está sirviendo, qué sé yo, el pastor, lo que sea, es un siervo de Dios. Si te ha ayudado, está bien, la gloria es siempre todo para Dios, no es para el ser humano, pero Dios quiere que reconozcamos lo que hacen los siervos de Dios, nuestros hermanos, por nosotros, los pastores, ¿cierto? Dios quiere que reconozcamos eso, sin darle, ¿cierto?, obviamente, idolatrarnos, ni darle gloria, pero Dios quiere que seamos agradecidos con aquellos que sirven, que hacen un servicio a Dios, como fue Gedeón, que sirvió a Dios, librando a Israel, ¿cierto?
Bien. Después vamos a ir a 1 Samuel 25-21. Perdón. Acá. Donde vemos a David y Abigail con Nabal. Sí. Bueno, ¿qué pasó ahí? Sí. Nabal era el esposo de Abigail. Claro. Y tenía mucha riqueza, mucho ganado, ovejas. Y David en ese tiempo estaba, como quien dice, tenía un ejército, porque era Sí. tipo un ejército de todos los desvalidos, de todos los separados de la sociedad, y ellos le cuidaban los rebaños a este hombre. Le cuidaban de que no porque en ese tiempo venían los asaltantes y se robaban los animales, como pasa a veces acá también, los cuatreros Claro. se le llama. Entonces él le cuidaba a los animales, de alguna forma, con su ejército, y una vez tenían hambre, no me acuerdo si había problemas de sequía, tenían hambre y fueron a pedirle alimento. Así fue. Entonces este no le dio nada. Sí. Nada, le dijo, no, ustedes no se merecen nada, qué sé yo. Entonces ya este hombre entonces David se encendió en ira y lo iba a atacar. ¿Y quién intervino? Abigail, la esposa de este hombre, y le mandó mulas con alimento, con cereales, higos, me acuerdo, varias cosas. Entonces él aceptó ese regalo, la parte de la señora de Nabal, y no lo atacó, porque yo le iba a atacar a este hombre. Así pasó. Claro. Y vemos entonces que fue desagradecido este hombre, Nabal, realmente con David, que le había cuidado todas sus cosas en el desierto, todos sus ganados. Su ganado, sí. Bueno, pero ahí vemos a Abigail, una mujer sabia, Sí. que logró que no pasara, ¿no? Porque ya David lo quería ir. Bueno. Y bueno, y vamos a ver ahora el caso de Segunda Crónica 24-22. Bueno, al final no leí, espera. 1 Samuel, me olvidé de leer. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Bueno, ese es con respecto a David y a Nabal. Entonces, ahora vamos a Segunda de Crónicas 24-22, que acá vemos del reinado de Joás en Judá. Bueno, es largo todo el tema pero bueno, él ¿con quién fue ingrato? Con el sacerdote Joiada. Eso, no me sale el nombre. Bueno, que él los ayudó a restaurar todo, ¿cierto? Que estaban mal en la casa, ¿no? Todo, a levantar las ofrendas en el pueblo. Hizo un gran trabajo para el Señor. Y tenía un hijo, él, que se llamaba Zacarías, hijo de sacerdote, que este hombre, ¿qué hizo? Lo mató. Lo mató, porque él empezó a profetizar que ellos, porque mientras estuvo este sacerdote, habían vuelto todo a Dios, todo, ¿no? Sí. Ofrendaban, y qué sé yo, y después, cuando empezaron, bueno, se levantó claro, cuando se levantó Zacarías a decirle, y ellos no le gustaba que le digan que se habían ido otra vez detrás de los ídolos, ¿cierto? Entonces, bueno, este hombre que hizo, ni se acordó de todo lo que había hecho este sacerdote y mató a su hijo. Y Eclesiastés 9:15, para ir terminando con esta parte, dice, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Bueno, también, ¿ves? Cómo la gente dice, se levanta un hombre sabio, pobre, pero nadie se acuerda de ese hombre, de lo que hizo, ¿no? Y eso se ve mucho en nuestros días, ¿no? Cómo se olvidan de las cosas buenas que hacen los hombres a favor, ¿cierto? A veces en un país, en un pueblo, en un lugar, Y eso realmente
Dios no lo ve con agrado. Debemos ser agradecidos con las personas que nos han ayudado, con los siervos de Dios que nos han ayudado a nosotros espiritualmente, a veces económicamente también, los hermanos que en momentos difíciles nos ayudan económicamente y después como que nosotros nos olvidamos de lo que hemos recibido y ya no nos acordamos ni somos agradecidos con nuestros hermanos. Bien, y ahora nuestro hermano Tomás va a dar la otra parte, la última parte, mal por bien, cuando uno hace bien y recibe mal. Te dejo, hermano. Amén, así es. Seguimos con este estudio de meditación y vamos a citar algunos salmos de David, que ya vimos lo que le pasó con Nabal, y él sigue diciendo en el Salmo 35, versículo 11, dice: se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Ahí David otra vez testifica que él hace el bien y le devuelven el mal. ¿Quiénes? Testigos malvados, personas malvadas que siempre va a haber en el mundo. Después dice en el Salmo 38, versículo 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Amén. Ahí se ve también que se aumenta la persona que te aborrece sin causa por tú hacer lo bueno. Entonces, no puede sorprendernos nosotros los cristianos, si hacemos lo bueno, que se levanten personas que nos aborrezcan por eso. Y por más que uno haga el bien, te pueden pagar el mal. Eso es una realidad en este mundo y debemos tener conciencia de eso, porque le pasó a David y él lo escribe aquí en estos salmos para nuestra edificación, para que nos demos cuenta cómo es este mundo. También escribe un poco de esto Salomón en Proverbios 17:13. Dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es decir, que esto tiene consecuencias. La persona que es ingrata, que no se acuerda del bien que le han hecho y hace el mal no se apartará de su casa. Porque es la ley de la siembra y la cosecha, que también le llaman el karma por ahí. Pero es el de la siembra y la cosecha. Si tú siembras el mal, vas a cosechar el mal. Entonces, toda persona que pueda estar oyendo que esté portándose mal con alguien que le ha hecho el bien, que se entere que el mal no se va a apartar de su casa, de su vida. Te va a sobrevenir mal porque no está bajo la bendición de Dios, no ha sido agradecido, no ha sembrado el bien. Entonces, te puede pasar el mal en tu vida. Vamos a ver un ejemplo de Jeremías, que también le pasó algo similar a David. Dice Jeremías capítulo 18, versículos 19 y 20. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Amén. Sabemos que Jeremías estaba en una generación muy perversa y él trataba de interceder para que la ira de Dios no se derramara en ese pueblo. Y él intercedía. ¿Y qué hacía el pueblo? Lo quería matar, lo quería silenciar. Entonces era un pueblo que no apreciaba que él estaba intercediendo por ellos ante Dios, para que la ira de Dios se derrame. Entonces vemos que si uno anda en la verdad y en la justicia, aunque uno intercede por lo demás, lo van a odiar porque la verdad y la justicia le duele a la persona que anda mal, que anda en pecado. Entonces no van a apreciar ese bien que uno está haciendo. Es la realidad de este mundo y a Jeremías también le pasó. También vemos a Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, que le pasó también algo así. En Juan 10, del 31 al 32, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Bueno, ¿por qué le querían apedrear? Porque él había dicho que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces Jesús apela a todas las buenas obras que él había hecho. Había sanado enfermos, había multiplicado panes, había hecho muchas cosas, había anunciado la buena nueva de salvación. Y los judíos no vieron ninguna de esas obras, solo se estaban molestos con su religiosidad porque él había dicho que era hijo de Dios. Sabiendo ellos que las mismas obras que Jesús hacía ya daban testimonio que era hijo de Dios. Ellos tenían que haber creído eso, pero la religiosidad estaba en ellos y querían matarlo, porque ellos no eran de Dios, eran del enemigo. Entonces por eso no apreciaron las buenas obras de Jesús. Asimismo, muchas personas pueden estar cegadas por la religiosidad y no ver las buenas obras. A nosotros quizás nos digan que somos cristianos falsos, que somos falsos profetas, porque hablamos la verdad, pero no ven nuestras buenas obras, no ven que vivimos en santidad, que tratamos de defender la palabra de Dios, que caminamos en justicia. Eso no lo ven. Solo ven que, como decimos la verdad, somos falsos maestros. Así mismo le pasó a estos judíos. La religiosidad enciega a la gente, el fanatismo enciega a la gente y no ven las buenas obras de los demás. Entonces eso pasa. Y por último vamos a ver a Romanos 12, una exhortación para nosotros, del 17 al 21. Dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Esa es la exhortación para nosotros. Nosotros no podemos estar vengándonos, no podemos estar pagando mal, porque nosotros somos hijos de Dios y todo lo bueno viene de Dios. Nosotros también tenemos que hacer lo bueno, aunque sean nuestros enemigos. Por eso el Señor dice: amad a vuestros enemigos. No es que le va a dar besos o abrazos a los enemigos, no. Es que le va a hacer el bien. Es que si tiene una necesidad, uno puede darle la mano en esa necesidad. ¿Sí? Y asco de fuego vas a amontonar en su cabeza si no te pagan el bien, porque Dios lo va a juzgar todo eso al final. Uno podría decir: yo no voy a hacer bien porque esta persona me odia y me hace el mal. No, esa no es la actitud. Hay que vencer el mal con el bien. Y ya Dios se encargará de juzgar a ese ingrato que no ha visto las buenas obras que nosotros hacemos. Así que no podemos cansarnos de hacer el bien, como dice la palabra, y imitar a Dios, que Dios siempre ha sido bueno, y Él ya dará la venganza en su tiempo. Pero nosotros seguir imitando a Dios en esa parte, ser buenos y hacer el bien. Así que hasta aquí, hermanos, muy buena meditación hemos tenido todos aquí. No sé si quieren agregar algo más para ya ir cerrando. Así es, muy bueno, hermano. Realmente esto es para meditar, ¿cierto? Ver nuestro corazón. Si no hay, por ahí a veces somos desagradecidos con Dios, con todo lo que Él nos ha hecho bueno a nosotros, ¿no? Todo lo que nos ha dado. Y muchas veces no, creo que eso es lo que más a veces fallamos. Con el tema de ser agradecidos hacia Dios, porque Dios nos da todo, nos da gozo, nos ayuda, nos ha sacado de tantas cosas, ¿no? Y las que no nos dimos cuenta que nos libró. Exactamente, sí. Y muchas veces somos desagradecidos al no servirle, a no congregarnos, a no estar buscándole. Él merece todo de nosotros, pero nosotros a veces no damos, ¿no?, a la talla, ¿no? Entonces, bueno, que realmente podamos ser agradecidos cada día en nuestra vida, y recordar cada día todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, para que mostremos ese agradecimiento viviendo una vida que sea agradable a Él, sirviendo a los demás, haciendo el bien a los demás, como decía nuestro hermano, a pesar de que a veces nos devuelven con mal, no hacer lo mismo, no cansarnos, porque realmente a veces uno se cansa de hacer el bien. A mí me ha pasado un poco,
que se cansa, pero uno tiene que retomar de decir, bueno, a pesar de que estoy cansada, voy a hacer el bien, porque la Biblia nos manda, la palabra del Señor, que debemos hacer el bien, a pesar del mal que nos haga. Así que bueno, te dejo para que termines, hermano, así ya nos despedimos por hoy. Así es, hermanos, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, estar haciendo el bien y ser verdaderos hijos de luz como Dios nos manda y quiere. Así que un saludo para todos, gracias y paz. Ahí están el contacto si quieren congregarse con nosotros, que lo estaremos esperando con muchas ganas, porque todos podemos ser edificados. Cualquiera que sea tu posición como persona, tu conocimiento bíblico, puedes edificar la iglesia. Así que un saludo y gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz.